Madre mía, amigos, si pensabais que Pedro Sánchez no podía caer más bajo, aquí os traigo la joya de la corona, el ridículo histórico que hizo en pleno Parlamento Europeo, humillado de forma pública y sin piedad por la presidenta Roberta Metsola. Lo que ocurrió dentro de esa sala no fue una simple reprimenda o un desacuerdo diplomático, fue un desguace en directo, un repaso exhaustivo que dejó a todos los presentes con la boca abierta, y lo más irónico, con aplausos incluidos. Lo increíble es que Roberta Metsola no necesitó gritar ni recurrir a insultos vulgares, lo suyo fue un espectáculo de verdades dichas con tal clase, elegancia y contundencia, que no dejó espacio para réplica alguna. Fue un golpe certero a la línea de flotación del ego de Pedro Sánchez, un hombre que, por desgracia, no sabe lo que significa la autocrítica ni la dignidad. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez es la vergüenza de España. Metsola, con la elegancia maltesa que Pedro Sánchez nunca conocerá, le soltó en la cara una verdad tan rotunda que nadie podría ignorarla. No solo es un desastre como presidente, sino que tiene el honor, o la vergüenza, dependiendo de cómo se mire, de ser el peor presidente que España ha tenido en toda su historia democrática. Toma, Pedro. Eso sí que es un zasca épico, uno de esos momentos que marcan una era en la política internacional. Pero lo más asombroso de todo es que Metsola no necesitó montar un espectáculo de gritos ni sacar los trapos sucios, que es a lo que Sánchez está acostumbrado. Lo suyo fue directo al grano, un repaso histórico a la forma en que se deben defender los valores europeos. Y aquí es donde Pedro Sánchez no tuvo defensa. Mientras Metsola, desde su puesto de autoridad, le recordaba a Pedro que su rol en Europa no es hacer turismo en el Falcón ni llenar su agenda de eventos vacíos para encubrir su mediocridad, el presidente español se mantenía en su lugar con la cara de suficiencia de siempre. Con esa pose de yo soy el presidente y no pasa nada, como si sus mentiras, sus promesas rotas y su incapacidad de gobernar pudieran esconderse tras una sonrisa artificial. Es seguro que Pedro pensaba que iba a dar otro de sus discursos vacíos sobre progreso, justicia social y todo ese humo al que nos tiene acostumbrados. Pero, de repente, ¡zasca! Metsola no le dio ni un segundo para prepararse. En cuestión de 5 minutos, desmanteló por completo la narrativa falsa que Sánchez ha venido repitiendo una y otra vez. Tu gobierno está destruyendo la credibilidad de España, le dijo Metsola, y ahí Pedro ya empezó a sudar. Tus políticas son un chiste en Europa, agregó con firmeza, como si ya no hubiera más espacio para tapar la realidad. Y como si eso fuera poco, añadió, estás más preocupado por salvar tu pellejo que por gobernar, por hacer algo realmente útil para tu país. Eso fue un golpe brutal, amigos. Porque, en el fondo, Pedro sabe que la gente ya no se traga su fachada. Su incapacidad para gobernar y su obsesión por mantenerse en el poder a toda costa han quedado más que expuestas. De hecho, Pedro, te queda más credibilidad que el que vende Nike originales en un mercadillo, porque en Europa ya saben que tus promesas son tan falsas como una moneda de 3 euros. Lo que Metsola dijo a continuación fue aún más demoledor. Habló de los valores europeos, esa base fundamental que debería ser la guía de todos los gobiernos dentro de la Unión. España, bajo tu mandato, Pedro, ha dejado de ser un referente en democracia y justicia, y se ha convertido en un circo barato, donde los intereses personales y el poder se han antepuesto a los derechos fundamentales del pueblo. No es que lo diga yo, amigos, es que lo dijo la presidenta del Parlamento Europeo, que tiene mucho más autoridad moral que cualquiera de los actores políticos que nos gobiernan. Mientras Sánchez, como siempre, se enredaba en su propio discurso vacío, Metsola le recordó, con una calma aplastante, que los valores europeos no se negocian, que no se puede traicionar el bienestar común por el beneficio propio. Y lo hizo con tal serenidad que, en comparación, las actuaciones de nuestro presidente parecen un remolino de incompetencia, un show de pirotecnia vacío de contenido. Y mientras Metsola se llevaba los aplausos y el reconocimiento, Pedro Sánchez seguía mudo, porque, claro, ¿qué vas a decir cuando te desmontan en directo? ¿Qué excusa nueva ibas a sacar? ¿Que todo es culpa de la ultraderecha? ¿Que los demás son los que no entienden tu progreso? Pues no, Pedro, esta vez no hay bulo que te salve. Lo que sucedió en ese Parlamento Europeo fue una radiografía exacta de lo que eres, de lo que tu gobierno ha representado para España y para Europa. El peor presidente que hemos tenido, y eso que la competencia en la historia no era precisamente fácil. Y si no lo quieres ver, ahí tienes las palabras de Roberta Metsola, una mujer con principios, que no dudó en señalarte por lo que eres, un desastre para tu país y un problema para la Unión Europea. La lección que nos dio Roberta Metsola, en pocas palabras, es la de que aún hay esperanza. Aún hay políticos que, sin importar la ideología, saben lo que significa servir al pueblo con dignidad y respeto, lo que significa cumplir con los valores fundamentales de la democracia, la justicia y la equidad.
No se trata de la política de los chiringuitos ni de la política del poder a toda costa. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha sido el gran ejemplo de lo contrario, de un hombre que se ha convertido en un títere de su propio ego, que juega con los intereses de los españoles como si fueran piezas en un tablero, con el único objetivo de mantenerse en el poder. Y lo que nos ha demostrado Metsola es que, por mucho que este circo siga dando vueltas, la gente que aún defiende los valores y principios sigue siendo la que tiene la razón. Al final, lo que pasó en el Parlamento Europeo no fue solo una humillación pública para Pedro Sánchez, fue una clara advertencia. No podemos seguir tolerando a líderes que se empeñan en destruir la credibilidad de nuestro país, que juegan con la democracia como si fuera un juguete y que anteponen sus intereses personales a los del pueblo. Basta ya de manipularnos. Basta ya de engañarnos con promesas vacías y discursos huecos. Lo que España necesita no son más actores políticos que se suben a un escenario a mentir, sino gente con coraje, con principios, que esté dispuesta a decir la verdad aunque duela. Y hoy, en ese Parlamento Europeo, Roberta Metsola nos dio una lección de lo que realmente significa ser un líder. Pedro Sánchez, tu tiempo se ha acabado. Tu gobierno ha llevado a España al borde del abismo, y mientras tú sigues actuando como si nada pasara, el pueblo español sigue cargando con las consecuencias de tus decisiones. No eres el líder que necesitamos. Y lo peor de todo es que no tienes ni la más mínima intención de cambiar. Así que, por favor, Pedro, déjanos en paz. Los españoles ya no te creemos, y lo que es peor, ya no tenemos miedo de alzar la voz. Aquí es donde entra el socialismo, esa maquinaria imparable de promesas vacías que, al final, no hace más que arruinar todo lo que toca. Lo de Pedro Sánchez no es un caso aislado, ni una casualidad. Es el reflejo más claro de un sistema que lleva años engañando al pueblo, presentándose como la salvación cuando en realidad solo han sido unos auténticos ladrones de ilusiones. Prometen progreso, pero lo único que nos dejan es retroceso. Prometen prosperidad, pero lo único que conseguimos son crisis tras crisis. Y ahora, Pedro Sánchez y su gobierno nos han colocado en una situación en la que nos hemos convertido en el hazmerreír de Europa. Con su enfoque irresponsable, su falta de visión y su incapacidad para gestionar lo que pasa en su propio país, nos han convertido en una burla para los demás países del continente. Nos miran con desconcierto, no entienden cómo un país que alguna vez fue un referente en Europa ha caído tan bajo, de la mano de un gobierno que no solo ha dejado de lado los intereses de su gente, sino que parece disfrutar del caos que ha sembrado. Pero lo positivo de todo esto es que, en medio de tanto desastre, aparece una luz de esperanza. Una figura que, aunque distante, ha sido capaz de recordarnos que todavía existen políticos que defienden principios, que luchan por la verdad, la justicia y, sobre todo, por lo que realmente importa, el pueblo. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, ha sido esa chispa de esperanza que nos ha devuelto la fe en que aún quedan políticos comprometidos con los valores fundamentales de la democracia. A través de sus palabras y su firmeza, ha puesto en evidencia lo que muchos ya sabíamos, pero que pocos se atrevían a decir en voz alta: Pedro Sánchez ya ha sobrepasado el límite. Su tiempo en el poder ha caducado. Ya no es un líder, sino un político cuya única misión parece ser mantenerse en el cargo a toda costa, mientras el pueblo español sufre las consecuencias de su pésima gestión. Gracias, Roberta, por alzar la voz en nombre de todos aquellos que ya no sabemos cómo luchar contra un sistema político que solo busca su propio beneficio. Pedro Sánchez sigue empeñado en mantener una fachada, en seguir jugando con el poder como si fuera un simple juguete. Mientras él sigue en su juego de apariencias, el pueblo español está ahí, aguantando las cagadas de un gobierno que, lejos de avanzar, nos está llevando a la ruina. Cada decisión que toma este gobierno no solo nos afecta a nosotros como ciudadanos, sino que también está destrozando la reputación de un país que, en algún momento, fue un referente en Europa. Lo que antes era admiración, hoy es vergüenza. Cada vez que Pedro Sánchez toma una decisión, cada vez que se lanza una nueva medida, nos aleja más de ese país que una vez fue ejemplo de progreso. Y lo peor de todo es que, mientras tanto, él sigue jugando a hacer como si no pasara nada. Cada minuto que permanece en Moncloa es un insulto a todos esos españoles que, a pesar de las dificultades, seguimos luchando por un futuro mejor. El pueblo español ya no se deja engañar, Pedro. Cada vez somos más los que estamos hartos de tus mentiras, de tus abusos de poder, de tu desprecio por la justicia y por la democracia. Roberta Metsola, con una claridad que muchos temen, solo dijo lo que todos sabíamos: tu tiempo ya ha pasado. Y cuanto antes te largues, mejor para todos. Pero, como era de esperar, Pedro Sánchez, el Houdini de la política, intentó salir de esa humillación como si nada hubiera pasado. Con su pose habitual de «yo sigo aquí, todo va bien», mantuvo su discurso vacío, lleno de promesas incumplidas y de palabras huecas,
como si Roberta Metsola no acabara de darle un repaso histórico ante los ojos de todos. Lo de Sánchez ya no es un tema de incompetencia, es una cuestión de una falta total de vergüenza. Nos está arruinando como país, Pedro. Nos está llevando a la bancarrota moral y económica, y lo peor de todo es que, en lugar de asumir responsabilidades, sigue actuando como si su gobierno fuera un éxito rotundo. Lo único que está logrando es hundirnos aún más en la miseria. Y lo hace con una sonrisa, con esa pose arrogante que ya conocemos, como si estuviera cosechando grandes logros cuando, en realidad, está destruyendo todo lo que tocamos. La subida de impuestos sigue siendo su política estrella, como si ahogar aún más a los ciudadanos fuera la solución a todos nuestros problemas. Y mientras tanto, los chiringuitos siguen multiplicándose, el gasto público se dispara y la gestión se hunde en la desorganización y el despilfarro. Así es como se está destruyendo España, Pedro, y lo estás haciendo con una sonrisa en el rostro, como si todo esto fuera un logro. Pero la realidad es que lo único que has logrado es despojar a este país de su dignidad, de su futuro y de sus principios. Mientras Roberta Metsola recogía aplausos bien merecidos por decir la verdad, por tener el valor de levantar la voz contra la manipulación y la hipocresía, Pedro Sánchez continuaba con el mismo teatro de siempre, con su acostumbrada actitud de echar balones fuera y vender humo a toda velocidad. La pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente crees que la gente aún se traga esas excusas baratas? ¿De verdad piensas que tus discursos llenos de victimismo, tus acusaciones de que todo esto es una campaña de la derecha o que los ultras de Europa son los que no quieren el progreso, siguen teniendo algún tipo de credibilidad? Pedro, sinceramente, ¿sigues pensando que la ciudadanía no se ha dado cuenta de tu juego? Si Roberta Metsola ya se ha dado cuenta de lo que está pasando, imagina el resto del país, que observa con creciente desconfianza el circo en el que se ha convertido tu gestión. Después de semejante humillación pública, ¿realmente esperabas que reflexionaras, que tu ego te permitiera admitir que has fallado? La respuesta es no, porque eres como ese cuñado que, después de soltar la mayor barbaridad en la cena de Navidad, sigue hablando con total normalidad, como si no hubiese dicho absolutamente nada ridículo. Para ti, Pedro, todo sigue siendo parte de un plan maestro que solo tú entiendes, un plan que, por supuesto, no tiene ninguna base en la realidad ni en las necesidades del pueblo. Pedro, tu idea de lo que es el progreso está tan lejos de la verdadera evolución social como tú de entender lo que significa gobernar para el bien común. Tus promesas de campaña eran tan vacías como los discursos que sigues dando hoy, en los que intentas, sin éxito, ocultar la realidad detrás de una cortina de humo. Lo único que has conseguido con tus decisiones es convertirnos en la risa de Europa, una triste caricatura de lo que alguna vez fue una nación con influencia política en el continente. Mientras tú sigues inmerso en tus caprichos, el pueblo, ese pueblo que se supone que debe ser el centro de todas tus políticas, paga el precio de tus malas decisiones. Lo que más duele es que todo esto nos lo venden como si fuera por nuestro bien, como si fuésemos tan ingenuos como para creer que tu gobierno tiene alguna preocupación real por la clase trabajadora, por las personas que realmente sufren las consecuencias de tu incompetencia. Pedro, si la hipocresía fuera un deporte olímpico, no solo serías un contendiente, sino que te llevarías el oro sin discusión. Cada paso que das, cada discurso vacío que ofreces, está impregnado de la misma falsedad, de la misma manipulación de la que intentas disfrazar una realidad que no encaja con tus promesas ni con las expectativas del pueblo. Y mientras tanto, el socialismo, esa máquina destructiva que se disfraza de esperanza para unos pocos, sigue operando a toda máquina. El socialismo que tú representas ya no es una bandera para la clase trabajadora, Pedro, no lo es ni de lejos. Es un sistema para los de siempre, para aquellos que, cómodamente instalados en sus puestos de poder, se reparten el pastel entre ellos, mientras el pueblo sigue arrastrándose por las esquinas, intentando sobrevivir a las decisiones erróneas que tomas día tras día. Lo que hizo Roberta Metsola, más allá de ser una simple humillación pública para tu gobierno, fue un recordatorio de que aún existe gente en política con principios, con valores, con el coraje de decir la verdad, aunque esa verdad duela. Metsola, al alzar su voz contra la manipulación y la falsedad, se ganó el respeto de aquellos que no quieren seguir viviendo bajo el yugo de un poder que todo lo justifica con excusas vacías. Mientras tanto, tú, Pedro, representas todo lo contrario. Tú representas la manipulación, la incapacidad para escuchar y aprender, y el desprecio absoluto por el pueblo al que se supone que debería servir. Porque no olvidemos, Pedro, que tu trabajo como líder político es servir al pueblo, no servirse de él. En resumen, estamos llegando al final de este capítulo lamentable que ya se ha convertido en una tragicomedia de mal gusto, el gobierno de Pedro Sánchez. Roberta Metsola no solo te dio una lección, te metió un golazo que te dejó sin respiro, dejando claro que todavía hay políticos con integridad. Mientras tú sigues desmoronándote, buscando culpables fuera de tu propia incompetencia,
El pueblo español, lejos de rendirse, sigue alzando la voz con fuerza, reclamando lo que es suyo. Un gobierno que respete al pueblo, que no nos trate como tontos y que, por una vez, ponga nuestros intereses por encima de los suyos. ¡Viva la honestidad! ¡Viva Roberta Metsola! Y que se larguen de una vez por todas los teatreros que, con su arrogancia y su falta de visión, nos han llevado directamente al desastre. Pedro, la gente ya está cansada de tus discursos vacíos y de tus maniobras de distracción. El pueblo te está mirando, y esta vez, ni el Falcón ni tus discursos rellenos van a salvarte. Tu tiempo ya ha pasado, y es hora de que asumas que, aunque sigas intentando jugar a los mismos juegos de siempre, la gente ya está viendo a través de ellos.